Buenos días. Saludos a los que nos escuchan desde sus casas también. Y bueno, pues aquí nos ha quedado una buena reflexión, ¿no? Una buena pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y aquí no hay, la verdad que no hay ninguna capacidad humana posible, ¿no? En cuanto a cumplir con estos pastos de los que se nos hablaba. Cuando habla de Abraham, dice en Hebreos, de uno ya casi muerto, ¿verdad? Descendemos, ¿verdad? Los que somos de la fe, los que somos de la promesa, de uno ya casi muerto nació Isaac. ¿Por qué Dios esperó hasta ese último momento, ¿verdad? Cuando no había ninguna jactancia, era imposible ya que Abraham pudiera tener hijos humanamente, y Sara, y Dios quiso hacerlo así, ¿no? Cuando habla de Jacob también dice que cuando se presentaban delante de los sacerdotes, los que venían de otras ciudades, pues se presentaban de esta manera, ¿no? De un arameo ya casi muerto, que entró en Egipto, ¿verdad? Ya en el final de sus vidas, Jacob, y vemos la obra tremenda que hay en él, ¿no? Desde que comienza con tanta capacidad, con tanta sabiduría humana, con tanta fuerza como tenía Jacob, ¿verdad? Con tanta astucia, y cómo el Espíritu Santo le va quebrantando hasta el final de sus días. Dice que cuando él murió, ¿verdad?, se apoyó sobre su bordón y dice que adoró al Señor, ¿no? Y aquí podemos ver nuestra incapacidad, ¿no? Que Dios siempre, por amor a su nombre, pues ha llevado adelante sus pactos con nosotros, ¿no? A pesar de nuestros fallos y de aquellos grandes hombres de Dios que nos precedieron, pues que también los tuvieron, ¿no? Tuvieron sus errores, pero por amor a su nombre, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí, hasta este día, y aquí estamos un grupo importante de personas todavía que queremos adorarle, que queremos responder a este reto, ¿no? Pues queremos confiar y queremos vivir en tu palabra, Señor. Y es verdad que a veces echa de menos una reacción más visible, pero la obra de Dios es misteriosa, ¿no? Y creemos por fe que hay esta reacción, pero nos gustaría verla, ¿verdad?, de una manera más no encuentro la palabra, ¿no? Más notoria, así es. Y bueno, me gustaría hablar acerca de algo que estuve hablando hace unos días, cuando estuvimos hablando en el campamento de ahí de Alcalá, a los jóvenes. Y bueno, esto lo adaptamos mucho para los jóvenes, y hoy pues lo podemos ver de una manera más amplia, porque la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? No es para chicos, ni para grandes, ni para gente demasiado mayor, la palabra de Dios es para todos. Pero sí es verdad que hay que presentarla, ¿no? Hay que presentarla conforme a las personas, a los que se habla, ¿no? Hay que mirar a quién se habla. Y me gustaría que fuésemos a Mateo 20, en el versículo 20 también. Bueno, vamos a leer desde el 17. Dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Este es el título en el versículo 17. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y a continuación, en el 20, aquí empieza también con un título, dice: petición de Santiago y de Juan. Y hemos leído anteriormente para que veamos dentro de qué contexto, de lo que estaba ocurriendo, de lo que Jesús les estaba enseñando y les estaba advirtiendo que tenía que ocurrir,
Y esta petición viene en medio de todo esto. Y dice en el 20, entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, al 100% de seguridad nunca la vamos a tener, ¿no? ¿Dónde empezó esto, verdad? No sabemos si fue la madre o fue los hijos, pero hay un detalle que nos hace ver, porque en Marcos 10, 34 se relata también este hecho y ahí no aparece la madre. La importancia se le da solo a los dos hijos, ¿no? Entonces te hace pensar de que puede ser que los hijos, para tener más fuerza, más influencia en su petición, pues dijera a la madre, que era una mujer devota, era también seguidora de Jesús, pues acompáñanos y a fuerza, ¿no? para que pase esto. Y bueno, la verdad que en esto hay ya una gran enseñanza solamente en estos dos versículos, ¿no? Acerca de la influencia que tenemos que tener los padres a los hijos y también los hijos a los padres, porque también a veces nos toca esto, ¿no? Y que esto es un deseo que está en la naturaleza humana, es algo con lo que todos luchamos. No hay varón ni mujer que pueda levantar la mano y decir, mira, nunca yo he deseado algo que no tuviera que desear, o nunca he querido ser más que los demás. Esto está en nuestra propia naturaleza. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de ello, mejor, porque tiene que estar controlado, ¿no? Es un deseo que tiene que estar controlado, porque no es bueno, aunque detrás de todo esto el deseo es algo espiritual, es una petición espiritual, pero detrás de ello hay orgullo, ¿verdad? Y querer ser más que los demás y ser mejor visto que los demás, y esto no es correcto, no está bien y no es bueno, ¿verdad? No tenemos que desear nada que Dios no quiera para nosotros. Sí tenemos que desear lo que Dios quiera para nosotros, pero si hay algo que viene a tu vida y no es de Dios, aunque aparentemente sea una promoción, aunque aparentemente sea algo para mejorar, para estar mejor, si no es de Dios, no interesa, no te va a interesar, porque al final no va a ser lo mejor. Lo mejor es vivir conformado a su voluntad, a su deseo, y encima vemos, ¿no?, en qué contexto se estaba pidiendo esto, que Jesús estaba anunciándoles que iba a Jerusalén a dar su vida. Pero aquí a veces podemos pensar, bueno, ¿y cómo andaban Juan y Santiago? Pues mira, fíjate, Juan era uno de los que más apegado siempre aparecía ahí a Jesús, y es llamado Juan el amado. Pero también en su naturaleza, en su vieja naturaleza, se les apodaba los hijos del trueno, ¿verdad? Quiere decir que eran impetuosos, que se dejaban llevar por ciertas situaciones muy rápido, ¿no? Muy explosivos. Pero un poquito más adelante, ¿verdad? El primero, o de los primeros, ¿no? Yo creo que de los 12, el primero que da su vida literalmente es Jacobo, ¿verdad? El hermano de Juan. Dice que le decapitaron, le mataron a espada. Entonces, pues vemos que es algo que siempre va a estar ahí batallando en nuestra vida, en nuestra alma, pero que tiene que estar controlado en nosotros, ¿no? Entonces, Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y aquí Jesús les estaba hablando, a la hora de esta copa, de este vaso, les estaba hablando precisamente de esto, de su muerte, de lo que él tenía que pasar, ¿verdad? Estaba hablando de una copa de sufrimiento, no de una copa agradable.
y de un bautismo también, en el que Jesús tenía que ser bautizado, ¿verdad? Y ellos afirmaron, sí que podemos. Y Jesús les da la razón. Les dice, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Y verdad que hay un enojo de los demás discípulos. Y si hay un enojo también es porque ellos también tenían esas pretensiones, ¿verdad? Que querían estar ahí. Entonces, a ver si te vas a poner delante de mí, a ver si... Y fijaros, ¿no? Si te vas a Lucas, en Lucas no vamos a ir. Bueno, o si queréis yo os digo dónde está el texto. Y en Lucas 18, 34 se habla acerca del anuncio de Jesús, pero no se relata este hecho, no se relata esta otra historia. Y lo que dice en Lucas es que no habían comprendido, que ellos no habían comprendido, que no habían entendido de lo que Jesús les estaba hablando en ese momento, pero vemos cómo después, a posterior, ellos dan su vida por Cristo, dan su vida por el Evangelio, y cuando decimos dar su vida lo hacen literalmente, cada uno a su momento, cada uno de una forma, como los demás apóstoles, como todos, dieron su vida. Pero hay un proceso en todo esto, y aquí no habían entendido todavía la profundidad de lo que Jesús les estaba hablando, les estaba diciendo, y ellos seguían con su concepto, ¿no?, de cómo tenía que ser el Mesías, pues culturalmente, lo que les habían enseñado, que el Mesías no tenía que sufrir, el Mesías solo vendría a reinar, a vencer, a triunfar, y ellos seguían pensando de esta manera, no habían entendido todavía. Y en medio de todo esto, pues ocurre esta situación. Entonces Jesús les habla, y ya no habla solo a Santiago, a Juan y a su madre, dice que ahora ya les habla a todos, porque todos necesitaban escuchar esto. Dice, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y sabéis, esto es lo que realmente nos tiene que interesar, en esto es lo que tenemos que estar ocupados, en ser uno de esos muchos. Porque aquí no dice que todo el mundo, ¿no?, sino por muchos. Y aunque Jesús dio la vida por todos, son muchos los llamados, son pocos los escogidos para el servicio, para servir a Dios en primera línea. Y ojalá fuésemos todos, ¿verdad? Y este es el deseo del corazón de Dios, ¿no? El deseo del corazón de Dios es que todos los hombres pudieran venir a salvación. Pero aquí no está hablando de todos, sino está hablando de muchos. Y lo que nos tiene que ocupar e importar a nosotros es ser uno de esos muchos que se siente a la mesa, que esté a la mesa. Y luego, el lugar que hayas de ocupar, pues también da aquí unas claves, ¿no? El que quiera ser primero, que sirva más que los demás. Esto es un reto. ¿Quieres ser grande delante de Dios? Humíllate. Sírvele, sirve a Dios y sirve a los demás. Y así funcionan las cosas en el reino de Dios. Para nacer de la naturaleza divina, para nacer de Dios, hay que morir. Hay que dejar, ¿verdad? Hay que ser ese grano de trigo que cae en tierra con todo lo que significa ser un grano de trigo y todo lo que tiene que ocurrir para que puedan nacer de nuevo, ¿verdad? Para vencer, has de rendirte. Si quieres vencer con Cristo,
te tienes que rendir ante el Señor, ¿verdad? Y Él te dará su victoria. Y para crecer hay que menguar. Para crecer hay que menguar. Para ser grande hay que ser más humilde, hay que servir más. Hay que estar más dispuesto a estar ahí, a sufrir más desvelos, a sufrir más pruebas, a sufrir más incomodidades, a estar ahí donde el Señor demande de cada uno de nosotros. Y esto es una actitud que tiene que estar en nuestra vida. Y luego no queremos buscar más de lo que, ¿verdad?, de lo que nos es impuesto o de a lo que hemos sido llamados. Confiamos en el Señor, vivimos en Él y Él te lleva por las distintas situaciones que tienes que pasar y te pondrá donde te ponga, y ahí es donde tienes que producir, ¿verdad? Ahí es donde tienes que mostrar tu cristianismo. Y fijaros, en Romanos 8:17 dice que si somos hijos también somos herederos. Y no solo herederos, dice coherederos con Él, ¿verdad? Nos pone en una situación de un privilegio tal inimaginable para aquellos hombres de los que estamos hablando de la antigüedad, ¿verdad? Coherederos con Cristo, ¿verdad? Y esta es una promesa tremenda, pero no tenemos que andar en grandeza ni querer buscar nuestra propia prosperidad, porque esto es un peligro tremendo. Asaf era un gran hombre de Dios, era jefe de la alabanza en los tiempos de David, era el líder de la alabanza, y estamos hablando de un coro de tal vez de cientos o de miles de personas. Y él era el director, era un hombre de Dios, era un hombre amigo del rey David también, y era un gran hombre de Dios. Y en el Salmo 73, vamos a ir al Salmo 73, versículo 1 del 1 al 4, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, ¿verdad? Y aquí está diciendo: Dios es bueno y siempre es bueno, pero en cuanto a mí, en cuanto a nosotros, la verdad es que no siempre, no todos los días de nuestra vida lo vemos con tanta claridad, ¿verdad? A veces pasamos por situaciones que nos preguntamos mucho por qué, y por qué, y por qué. Y hasta que vamos al punto: Señor, yo sé que tú eres bueno. Y no puedo entender ahora el por qué, pero confío. Y sé que eres bueno. Y esto estaba aquí declarando que Dios siempre es bueno. Pero luego dice: pero en cuanto a mí, en cuanto a mi persona, dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, hasta aquí, hasta el 3 leemos de momento. Y fijaros, ¿no? Asaf, del cual hablábamos un momento, ¿no? De un hombre importante de Dios. Dice que por un momento en su vida puso la mirada ahí donde no la tenía que poner y empezó a ver a la gente del mundo, a los impíos, a los malos, a gente que vivía muy bien, que no sufría apenas, que le iba bien en la vida materialmente, y esto le dio envidia. Y esto es tan común en nosotros, ¿verdad? Es tan común. El mundo tiene un escaparate tan llamativo, tan grande, ¿verdad?, que a veces deseamos cosas materiales, deseamos cosas y esto es un peligro. Y dice que él estuvo a punto, ¿verdad? O sea, que la tentación fue fuerte. Él cayó aquí en un valle profundo, en una tentación importante. Y luego sigue relatando, ¿no? Y especifica un poco más, ¿no?
el motivo de su envidia, ¿verdad? Hacia los malos. Pero si vemos en el versículo 12, en el versículo 12 dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fijaros, ¿no?, hasta qué punto dio un vuelco, ¿no?, su vida, su corazón, qué situación estaba viviendo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Como cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, ¿verdad? Y en estas estaba Asaf. Dice hasta, en el versículo 17. Digamos que aquí habría un punto y aparte, ¿no?, en este salmo, de lo leído hasta el 17 y de lo que puedes leer a partir de aquí, ¿no? Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero y en asolamiento los harás caer. Y luego, si quieres, lo lees entero porque no tiene desperdicio este salmo, ¿no? Pero hasta que se dio cuenta. Pero ¿cuándo se dio cuenta, verdad? Y a veces tenemos una inercia que es muy negativa entre nosotros, de que cuando estamos pasándolo mal, de que cuando estamos en pruebas, de que cuando estamos en tentación, sea por enfermedad, sea por situaciones X, sea por pecado, en lugar de acercarnos a donde podemos recibir ayuda, de verdad, lo que hacemos es alejarnos, ¿verdad? Como que hay una mancha ahí que no queremos que se vea, y lo que hacemos es tomar distancia, apartarnos. Y si Asaf hubiese seguido en esto, no sabemos dónde habría acabado, ¿no? Tal vez no hubiese dicho por casi deslizaron, sino mis pies deslizaron y caí, y el tratamiento hubiese sido otro, ¿no? Pero dice que cuando entró en el santuario, cuando entró en la presencia de Dios y le fue revelado, ¿verdad? Dice el fin de esta gente, de los que hoy vemos vivir tan bien, ¿verdad?, tan prósperamente, pero la vida del hombre es tan frágil. La Biblia habla de ella como una neblina, como algo tan pasajero. Y lo que realmente nos tiene que importar es esto, el fin. ¿Está asegurada tu vida? ¿Cuál es el fin para tu vida? ¿Cuál es el fin para los tuyos, de los que dependen de ti, para tu familia, para los que te rodean? ¿Tienes una seguridad de salvación, de pasar una eternidad con Dios, o de lo contrario, ¿verdad? Esto es lo que ocurre, ¿no?, lo que él aquí relata, ¿no? Ciertamente fueron puestos en deslizaderos y en asolamiento les harás caer. Y por tanto tenemos que tener esto siempre presente, ¿verdad? No tenemos que tener envidia a una prosperidad física ni material, ¿verdad?, ni nada de lo que este mundo ofrezca. Y sí tenemos que estar realmente preocupados, ¿verdad?, y ocupados en nuestra salvación y en cuál es nuestro fin y el fin de todos aquellos que nos importan o de los que Dios ha puesto a tu cargo. Porque todo lo que este mundo ofrece es temporal, es pasajero. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios, y la palabra de Dios también promete una prosperidad, ¿verdad? Pero la prosperidad de Dios no tiene que ver con la prosperidad de este mundo. Hay iglesias incluso que predican una prosperidad, ¿no?, una doctrina de prosperidad que dice que si eres cristiano, tú ya no tienes que pasarlo mal, tienes que tener un buen coche, tienes que tener una gran casa, tienes que tener un gran empleo, la enfermedad nunca es de Dios,
pero a cambio, para recibir todo eso, tú me tienes que dar lo que tienes, ¿verdad? Y esta gente, pues algunos se hacen multimillonarios y testimonio hemos tenido de esto, ¿verdad? Un hombre que vino hace poco a la convención, él estuvo ahí metido, gracias a Dios, salió y puede hablar de estas cosas, ¿no? Y cuenta cosas tremendas. Pero esto es antibíblico, esto no es de Dios, ¿verdad? Lo que a Dios le interesa es la prosperidad de tu hombre interior, de tu alma, que seas prosperado. Y también luego hay una promesa ahí, física, ¿verdad? Que habla que el que dejare casa, padre, madre, hijos, o en todo en este mundo, recibirá 100 veces más en la vida eterna y aquí en este mundo también. 100 cosas mejores, pero no está hablando de riquezas materiales, no está hablando de vivir de una manera jactanciosa, no está hablando de eso, ¿no? Sino que el hombre que confía en Dios no va a estar desamparado, no te va a faltar lo que necesites. Y después de todo esto, pues muchísimo más, ¿verdad? Lo mejor está por llegar. Pero fijaros, hay aquí en Josué 1:7, aquí hay una promesa de prosperidad para Josué. Y Josué era un hombre muy capaz, él era el general del ejército con Moisés, ¿verdad? Él era el que peleaba las batallas, él era el que estaba ahí al frente y debía ser un hombre bravo y un hombre capaz y un hombre suficiente, un guerrero, ¿verdad? Que luego Dios tiene que tratar ciertos también aspectos en su vida para que se acomodara a la nueva situación a la que Dios quería llevarle. Y aquí se le están dando ya unas instrucciones. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y seguramente Josué no necesitaba un aliento a esforzarse y a ser valiente en la carne, porque acabamos de decirlo que él era un hombre adiestrado para esto, estaba preparado para esto, ¿verdad? Y él salía al frente de los ejércitos y él hacía estrategia para la guerra y era un hombre capacitado pero aquí se le estaba llamando a otra cosa, a que te esfuerces y que seas valiente en otra área, ¿verdad? En guardar la palabra de Dios, en cumplir todo lo que Moisés te dejó escrito, que era la palabra que tenían de Dios hasta ese momento. Y aquí Dios le estaba hablando literalmente y le estaba poniendo un reto. ¿Eres valiente? Pues sé valiente en esto, ¿verdad? Esfuérzate en esto. Y la verdad que ser cristiano hoy en día hay maneras de serlo, ¿verdad? Puede ser a escondidas y pasarán menos, pero ser cristiano hoy en día y dar testimonio en cualquier situación, hay que ser valiente. Hay que ser valiente, ¿verdad? Y vivir en la palabra de Dios hay que ser valiente porque muchas veces puede ser tachado hasta de malo, hasta de mala persona, hasta de no, ¿verdad? De no ser cívico, de no ir conforme a la ley, a las reglas de este sistema establecido hoy en día. Y hay que ser valiente y hay que esforzarse, pero hay una promesa de que Dios te prosperará en todo aquello que hagas, si vives conforme a su palabra, conforme a su palabra. Entonces, a veces pensamos que hay que ser más valiente, porque a veces a los buenos se les tacha de débiles, pero ¿qué hay que ser más valiente? ¿Para ser bueno o para ser malo? Mira, para ser malo te sale ya desde niño de tu propia naturaleza.
es algo que te sale innato, es algo que está ahí, ¿verdad? Es como la mala hierba que no sabemos, que es plantada ahí y que crece, y que se manifiesta de una manera, y a veces pensamos, no, pues el valiente es el que hace esto, ¿no? El que hace cosas de renombre, que se ven, pero para hacer el bien sí que hay que ser valiente, ¿verdad? Y sí que hay que esforzarse, porque te tienes que negar a ti mismo, a tu propia naturaleza y llevar la cruz y rendirte y ponerte a servir al necesitado y ponerte en ese lugar, ¿verdad?, en el que no quiere estar nadie, del que hablábamos al principio, en el último lugar, ponerte a servir ahí. Y Dios te llamará grande, ¿verdad? Hay un hombre que es llamado grande en el Nuevo Testamento, delante de Dios. Y no por los hombres, sino por Dios mismo, por Jesús mismo, ¿verdad? Da testimonio de él. Y es Juan el Bautista, pero sabéis que este hombre murió joven y le cortaron la cabeza muy joven, pero tuvo un ministerio tan tremendo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy tiene su repercusión de preparar el camino para el Señor. Y él fue llamado grande delante de Dios. Y me gustaría que... ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, tenemos 20 minutos, ¿vale? Que viéramos un ejemplo en Génesis. En Génesis 39. Y leemos del versículo 1 al 4. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fijaros, ¿no? Aquí el ejemplo de José. Estos días atrás se nos hablaba de Daniel, que también es muy parecido y muy significativo, pero digamos que aquí en el ejemplo de José puede haber un dolor más profundo, un rencor más, ¿verdad? Porque había ahí una rencilla importante, ¿no? A José le vendieron sus propios hermanos y ellos fueron los que le hicieron llegar a Egipto. Ahora, a veces esto pues lo vemos y nos puede parecer difícil de entender, pero nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos el libro entero escrito, y esto es una gran ventaja. En el Salmo 105, cuando se habla de José, aquí dice que vino una gran hambre sobre la tierra y que Dios quebrantó todo el sustento de pan. Dice: pero Dios envió un varón delante de él. Dice: José, ¿verdad? Y Dios es enviado por José a esta situación. Ahora, los cauces, la manera, la forma, pues fijaros, ¿no? Qué forma más traumática y cómo su corazón fue probado de tal manera. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre especial, porque fue un hombre que tuvo una gran influencia en el curso de la historia. Fue un hombre que proveyó para el pueblo de Israel. Dice que entraron 70 personas en Egipto y salió de allí una nación de 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Que para aquellos tiempos ya era un pueblo muy numeroso, muy importante.
y fueron bendecidos en Egipto, también fueron afligidos luego, pero allí pudieron multiplicarse y pudieron prosperar. Y a veces cuando nos cuesta entender situaciones o cosas de nuestra vida que se nos hacen demasiado incomprensibles, cuando lees la palabra de Dios, ¿verdad? Dios te revela como Asaf y te muestra y te dice, mira, fíjate lo que pasó José, fíjate lo que pasó Daniel, se nos hablaba. Pero tuvieron una influencia directa en el curso de la historia. Cambiaron la idea de reyes. José fue puesto la mano derecha de Faraón, el segundo hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Y le vendieron siendo un chaval con 15 años. Y cuando él llegó aquí a esta situación, pues podía haberse lamentado, podía haberse instalado ahí en su rencor, en su odio, en su dolor contra su familia, contra sus hermanos, en la falta de su padre, que su padre le tenía, ¿verdad?, muy favorecido, le había hecho una túnica de colores especial, y él perdió, ¿verdad?, esta cobertura, ¿verdad?, que es lo que significa un poco las vestiduras. Él perdió todo esto, y se vio en Egipto y podía haber dicho, mira, me voy a olvidar de todo lo vivido hasta ahora porque no me interesa, porque lo que he vivido hasta aquí, y podía haberse pues adherido ahí a esta cultura, a esta manera. Potifar, el hecho de Potifar, ya el nombre, quería decir que era adorador del sol, o algo así, fijaros, ¿no?, el nombre con la persona que está puesto. Y si en algún sitio había idolatría era en Egipto, tenían dioses para todo. Y él, en medio de aquella situación, se mantuvo fiel a su Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios le prosperó y Dios le bendijo. Y esto fue algo visible a los ojos de este hombre. Y le puso como mayordomo, como responsable de toda su casa. Pero bueno, si leemos la historia, ahí viene otra situación, ¿no?, otra prueba. Dice que la mujer de Potifar se encaprichó de él y andaba detrás de él y hasta que llegó un punto que José la rehuía, pero llegó un momento en que dice que lo asió, ¿verdad?, y le quería obligar a que durmiera con ella, y tuvo que salir corriendo literalmente y dejó los vestidos en la mano de aquella mujer, y aquella mujer como venganza pues instigó a su marido y acabó otra vez en la cárcel. Y ahí en el Salmo 105, porque a veces pensamos, bueno, es que se lo pondrían fácil, es que entró a la cárcel y ya está. Ya fue favorecido otra vez, ya. Dice que fue aprisionado con grillos y fue llevado a una cárcel de máxima seguridad. O sea, si te imaginaras hoy, pues sería, yo no sé, no entiendo yo ya mucho de esto porque hace mucho tiempo pero la cárcel de más seguridad que había, porque dice que es donde estaban los presos del rey, ¿verdad? Y ahí había gente que iba a ser ajusticiada, condenada a muerte. Tenemos el ejemplo que luego entra el copero, el panadero, y a uno de ellos, pues José mismo le profetiza que iba a morir y otro iba a salir de ahí, ¿no? Pero no fue fácil, no se lo pusieron fácil, se lo pusieron bien difícil. Pero dice en el versículo 21, vuelve otra vez aquí a reiterar, ¿no?, otra situación, otra prueba más, ¿verdad?, después de estar en la cárcel. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Dice, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y esta era la clave, ¿no?, la gran clave, que Dios estaba con él. Y esto es lo que tenemos que buscar nosotros, que Dios esté con nosotros. Tenemos que buscar de Dios. Esto es lo primero en nuestra vida. Y todo lo demás
todo lo demás será por añadidura. Pero lo que nos tiene que preocupar es que Dios esté con nosotros, para que nuestra vida en Cristo sea prosperada y podamos llevar fruto para gloria y alabanza de su nombre. Pero fijaros, ¿no? Otra vez se dio la misma situación. Dice que este hombre, el jefe de la cárcel, cuando vio el toque que había en la vida de José, cuando vio su buen hacer, porque él podía haberse abandonado y decir, mira, pero no, él siguió. De verdad, el que es bueno en todos sitios. Y él entró en la cárcel y siguió siendo bueno y siguió haciendo las cosas bien. Y esto no pasa desapercibido en este mundo, ¿verdad? El hombre o la mujer de bien marca diferencia. Y el que es bueno en todos sitios. Y José siguió, ¿verdad?, con su forma de vida, con su manera de actuar. Las adversidades, las pruebas, las situaciones personales no cambiaron, ¿verdad?, su manera de vivir. Y la clave está, fijaros, en el versículo 9. El versículo 9, cuando él habla aquí con la mujer de Potifar, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? Había un temor en su vida. José tenía temor de Dios. Y las pruebas que pasó casi que no están a la altura de ningún ser humano, ¿verdad? Nadie puede decir yo soy suficiente para esto y voy a salir aprobado. Yo creo que a él, si se lo presentaran antes de vivirlo, diría lo mismo. ¿Quién es suficiente para pasar por esto? Pero Dios estuvo con él y él se conservó en el amor y en el temor de Dios. Y Dios lo prosperaba. Y esto es lo que realmente nos tiene que importar a nosotros, ¿no? Que Dios esté con nosotros. Que Dios esté con nosotros. Y todo lo demás tiene que proceder de ahí, de tu relación con Dios. Y no al revés. A veces nosotros queremos conseguir las cosas por nuestros propios medios y luego querer que Dios participe de ellas, ¿verdad? A veces actuamos al revés. Luchamos hasta que llega un momento que no puedo, no estoy consiguiendo nada. Señor, ya no tengo fuerzas. Y Dios te dice, ahí te quería ver. Ahora voy a hacer yo mi obra. Y ahora vas a luchar con mis fuerzas, que son otras fuerzas muy, muy diferentes. Y vamos a leer un versículo en tercera de Juan. Tercera de Juan 1 y 2 dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad, dice, amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dice, así como prospera tu alma. Fijaros, esto es un ejemplo de lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Juan está dando testimonio de este hombre, como que su alma estaba prosperada, que este hombre tenía buena fama, tenía buen testimonio. Dice, pues mira, así como prospera tu alma, te deseo que también prospere tu salud, tu bienestar material, te deseo todo esto. Pero lo más importante es eso, ¿no? Tu testimonio, que tu alma sea prosperada, que haya un crecimiento en tu vida, que vayas de menos a más, ¿verdad? Y esto es lo que nos tiene que preocupar realmente, ¿no? ¿Está prosperando nuestra alma? ¿Estamos creciendo en nuestro hombre interior? ¿Estamos dando pasos hacia adelante como cristianos en nuestro compromiso, en nuestra vida con Cristo? Y si esto está ocurriendo, pues Dios mismo te deseará bendición en todos los demás sentidos de tu vida, ¿verdad? Y hay promesa en la palabra de Dios.
pero no malentendamos esto, ¿verdad? Porque hay quien pretende ser rico y se hace pobre. Es todo lo contrario. Y hay quien, queriendo ser pobre, enriquece a muchos. Y parece una contradicción, pero es una realidad. Es todo lo contrario a lo que ocurre en este mundo, como Jesús hablaba al principio, ¿verdad? Los reyes, los gobernantes, la gente poderosa en este mundo quiere poder, quiere estar... Y nosotros somos movidos por esa misma tendencia. Y hay unas culturas con un deseo de prosperidad tremendo. Yo recuerdo cuando íbamos a China que lo veías de una manera tremenda. Bueno, hasta el punto, a veces veis que salen en las noticias, en el telediario, cuando es el tiempo de la selectividad en China, hay el mayor índice de suicidios por la gente que no aprueba, por la gente que no consigue el reto. Para ellos es un fracaso tan grande que los jóvenes se suicidan por esto. Y esto es un error grande. Esto es un error grande. Claro que tenemos que luchar, claro que si hay posibilidades hay que estudiar, hay que prepararse, hay que querer tener una buena vida. Pero lo primero es lo primero, ¿verdad? La prosperidad y el bienestar de nuestra alma, de nuestro hombre interior. Y en mi prosperidad dije yo, y esto lo decía el rey David, no cualquiera, ¿verdad? En el Salmo 36, no seré jamás conmovido. Esto pensaba también. ¿Por qué? Y dice él, ¿por qué? Porque tú, Señor, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, ¿verdad? Porque esa prosperidad del rey David venía de parte de Dios. Y él se sentía por un momento fuerte, pero esto es una falsa también, es un falso apoyo. No debemos apoyarnos en lo conseguido, ni aunque sea Dios el que te lo haya dado. Siempre tenemos que apoyarnos en el dador y no en lo dado. Siempre tenemos que apoyarnos en el Señor, porque en la última parte de este salmo que estábamos leyendo dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Y si Dios esconde su rostro de nosotros, no importa lo que hayas alcanzado hasta aquí, serás turbado, ¿verdad? Serás conmovido, serás trastornado, que es un poco lo que tiene que ver turbar, ¿no? Con trastornar el orden de las cosas. Y el orden de tu bienestar será trastornado, será cambiado, será, ¿verdad? En el momento que Dios quitara la mano de ti o de mí o de cualquiera de nosotros. Así que tenemos que seguir confiando en Él con todo el corazón, apoyándonos en Él. Y Dios mismo dará testimonio de nosotros, ¿verdad? El que me sirviere, palabras de Jesús directamente, mi Padre le honrará, mi Padre. Y no hay mayor honra, no hay mejor cosa que estar en las manos de Dios y de ser honrados por Él. Y bueno, vamos a acabar con una oración, si os parece. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú te has mostrado a nosotros, Señor, que no somos ni los sabios, ni lo entendido, ni lo mejor de este mundo, pero tú has querido mostrarte a nosotros, Señor, cuando éramos más sencillos, cuando éramos más necesitados. Tú viniste a nuestras vidas, Dios, Señor. Gracias por este gran privilegio de poder sentirnos hijos tuyos, de que podamos ser llamados hijos de Dios, Señor. Gracias por tus promesas, por la herencia que nos tienes prometida, porque esto nadie nos lo puede quitar, Señor. Tú ya nos lo has dado y está guardado contigo en los cielos, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes y a reflexionar en esta pregunta que se nos hacía, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo esto? Señor, ayúdanos a que ninguna cosa nos desvíe de servirte, de confiar en ti.
ninguna situación, ninguna prueba, ninguna cosa que no sea de ti, Señor. Señor, que nuestra actitud no sea el alejarnos, sino el acercarnos a ti siempre. Y cuanto más necesidad tengamos, que queramos estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida, Dios. Porque solo en ti estaremos seguros. Y solo a través de ti, de tu Espíritu, podemos llevar ese fruto que te glorifique, Señor. Muchas gracias por esta iglesia que somos en ti, Señor. Y sí que te pedimos, Señor, que esa prosperidad que viene de tu parte, Señor, no la que viene de este mundo, que tú nos uses y que más creyentes puedan ser agregados, Señor. Que tú renueves nuestras fuerzas, renueves nuestros corazones, que pongas en nosotros el deseo de transmitir, Señor, esto tan grande que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias por este tiempo que estamos viviendo, Dios, Señor. Aunque difícil, incomprensible, hemos visto tu mano, que tú estás con nosotros. Te bendecimos en esta mañana, te adoramos a ti y te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo.